Hay dos cosas que quiero destacar del fenómeno recién pasado meteorológico, que no estoy seguro si se llamó o lo dejaron como en el nombre de Alberto. La primera es que fallecieron 19 personas y más de 4.500 personas albergadas. Siempre es una tragedia perder la vida, en cualquier tipo de circunstancia. Y más cuando estas muertes pudiesen haber sido evitadas. La muerte es algo que no nos gusta hablar, ni siquiera los cristianos y cristianas, en términos generales, ¿verdad? Sin embargo, hay miles y miles de salvadoreños y salvadoreñas que viven entre el umbral de la muerte y la vida, cuando no se tienen las condiciones favorables para vivir. La segunda cosa es que pareció el día 20 de junio, en medio de todo este fenómeno meteorológico, el diario de hoy publicó en la portada una fotografía con el título "El mar devuelve 300 toneladas de basura". Era una fotografía que ilustraba lo desastroso e irresponsables que somos como pueblo. Le tiramos la basura a los ríos, le tiramos la basura al mar, y me quedé viendo entonces la fotografía y me imaginé. Es como que el mar pudiese hablar y decirnos, humanos, esta es tu basura. ¿Por qué tengo yo que tratar con tu problema? La gran cantidad de basura, 300 toneladas, la inmensa mayoría eran cuestiones plásticas, botellas, bolsas y otra serie de cosas. Es irresponsable cualquier persona que bota la basura en cualquier parte, pero también es irresponsable las familias que hacen eso. Pero mucho más irresponsables son las empresas o las fábricas que hacen todo ese vertedero y todos esos desechos contaminando a los mantos acuíferos de este país. Jorge era un diácono cuando lo conocí. Yo era aproximadamente de 16, 17 años de edad. Jorge era diácono de una iglesia bautista perteneciente al mismo cuerpo de iglesias bautistas que la primera nosotros aquí hemos pertenecido. Jorge, además de ser diácono, también él era el líder de jóvenes, de la sociedad de jóvenes. Él también era el encargado de la clase de escuela bíblica dominical para jóvenes. Y entonces en una de esas clases nos contó esta historia. Esto es cierto. Dice Jorge, yo estaba estudiando allí en San Salvador, ingeniería agronómica, y era un joven pues como cualquier otro, y estaba en un pupilaje, porque él vivía en el oriente. Entonces se tuvo que trasladar para acá para poder estudiar, y vivía en un pupilaje. En un cuartito pequeño compartían el cuartito 3 personas, uno de ellos era Jorge, ¿verdad? Entonces dice que suspendieron una clase porque, no recuerdo por qué, pero la suspendieron, entonces él tuvo que regresar allí al pupilaje. Cuando abrió la puerta del cuarto, estaba un compañero de cuarto de él y solo se oyó todo un movimiento y tiró algo, ¿verdad? Y entonces Jorge le llamó la atención. Bueno, ¿y qué estabas haciéndole? Nada, yo no he hecho nada. No, yo te vi que estabas haciendo algo. No, ¿cómo no? Tiraste un librito azul. No, yo no he tirado nada. Leyendo el Nuevo Testamento de los Gedeones estaba, ¿verdad? Bueno, ¿y vos cómo sabés? Es que yo por ahí lo vi. ¿Acaso vas a alguna iglesia?, le dijo él. Y entonces el muchacho dice que le dijo, sí, soy evangélico. Ah, sos evangélico. ¿Y a qué iglesia vas? Era una de las asambleas de Dios. Bueno, ¿y vos cómo sabés?, le dijo el muchacho a Jorge. Es que yo también soy evangélico. Y entonces, ¿y vos a qué iglesia vas? A una iglesia bautista. Así va, a una iglesia bautista. Él nos contó
que él era un integrante de la secreta. O sea, la secreta le llamaban en esa época a aquellos cristianos que se ocultaban de sus amigos, de sus amigas y de otra gente, les ocultaban que iban a una iglesia evangélica. No se daban a conocer bajo ningún punto de vista, a revelar de que ellos eran miembros de una iglesia evangélica. La secreta también son aquellos miembros de iglesia que ningún compañero de trabajo sabe que son evangélicos, mucho menos saben que son cristianos. La secreta le llamaban, decía Jorge, que son aquellos cristianos que entonces les ocultan a sus compañeros de trabajo, a sus vecinos, a sus compañeros de estudio, que ellos asisten a una iglesia evangélica o que son cristianos. Así como Jorge, también hay otros miembros de iglesia que actúan como que si pertenecieran a este grupo de la secreta, ¿verdad? El texto que nos ocupa ahora es parte de la epístola titulada Epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Colosas era una ciudad pequeña, cerca de Frigia, a 200 kilómetros cerca de la otra ciudad, Éfeso. Se cree que en Colosas vivían colonos autóctonos, griegos, pero también judíos de la diáspora. Otro dato importante es que lo más seguro es que Pablo no fue el responsable de fundar esa comunidad cristiana. Incluso es probable que Pablo nunca visitó esa comunidad cristiana en Colosas. Pablo, menciona en la carta a Epafras como uno de los líderes de esa comunidad cristiana y quien le ha llevado noticias de la comunidad a Pablo. Hay una posibilidad también, hay algunos biblistas que dicen que posiblemente la carta fue escrita entre el año 50, el 60 o el 61. Pablo inicia en esa carta, en el versículo 6, da un contundente llamado a los miembros de la comunidad cristiana en Colosa, cuando dice: así como has recibido a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y sobreedificados en Él, confirmados por la fe que les enseñaron. En otras palabras, Pablo llama a los colosenses a que vivan en Jesús y también vivan con Jesús. Hace alusión a que les presentaron, les proclamaron, les enseñaron un mensaje que yo podría interpretar sobre la vida y las enseñanzas de Jesucristo. También les enseñaron posiblemente la vida y el sacrificio que hizo Jesús por el rescate de todos y todas. Frente a ese mensaje que les enseñaron a los colosenses, ellos comprendieron y aceptaron ese mensaje proclamado. Recibir a Jesús, aceptar a Jesús, comprometerse con Jesús, no finaliza con ese acto de compromiso que uno hace. Tal parece, presumiblemente, los hermanos y hermanas de la comunidad cristiana en Colosas, quizás pensaron que solamente con eso era suficiente, pero no pensaron quizás en la dimensión existencial, práctica y ética de ser un creyente de Jesús. El escritor de la carta le llama, y aquí voy a mencionar varios términos que utilizan en diferentes versiones de la Biblia, ¿verdad? El escritor de la carta dice: anden con Él, dice Reina Valera, vivan unidos a Él, arraigados a Él, cimentados a Él, enraizados a Él,
y sobreedificados a Él. ¿Es que acaso se puede ser cristiano hoy sin estar en comunión con Dios? Pregunto, ¿creen que se puede no estar en comunión con Dios y tener fe en Dios? En otras palabras, Pablo hace un planteamiento ético, existencial, vivencial, pero también permanente a los cristianos y cristianas en Colosa. Todo creyente en Jesucristo deberá de asumirle para que permee las áreas de nuestra vida. Y aquí podemos encontrar un momento crítico en el sentido de averiguar qué lugar le hemos otorgado a Jesús en nuestras vidas. ¿Qué lugar tiene Jesús en la vida de los hermanos y hermanas en Colosa? ¿Qué lugar tiene Jesús en nuestras vidas? ¿Es un adorno? ¿Es un complemento? ¿Es un amuleto? ¿O es el Señor y Salvador de nuestras vidas? Lo digo como pregunta. Seguramente ustedes ya identificaron esto, que el escritor llama a los colosenses, a ellos y ellas, a arraigarse a Jesús, cimentarse a Jesús, sobreedificarse en Jesús y no al revés, Jesús a los colosenses, ni tampoco Jesús a nosotros. ¿Entienden la diferencia? Lo que plantea el escritor es que los colosenses deberán de arraigarse a Jesús. Esto tiene implicaciones éticas, tiene implicaciones existenciales, prácticas permanentes, en donde los colosenses cristianos, al comprender quién era Jesús, al entender quién era Jesús, se comprometen a seguirle fielmente, no algunos días, sino día a día. No cuando ellos quieran, no cuando tengan ánimo, no cuando ellos se les antoje o se sientan inspirados, ¿verdad? No, sino que el llamado es a los colosenses a seguir a Jesús siempre y donde sea. El llamado entonces es seguir fielmente a Jesús todos los días de su vida y seguir a Jesús siempre, siempre. Por tanto, los colosenses deberán de ir cambiando su forma de pensar, su forma de sentir, su forma de actuar, o sea, cambiarán sus vidas. Porque, como lo que dije anteriormente hace un minuto, ¿qué lugar le hemos dado a Jesús? ¿Hemos dejado que Él permee las áreas de nuestra vida? Si hemos permitido eso, ocurrirá lo que estoy diciendo ahora. Que hemos de cambiar la forma de pensar, sentir y actuar, o sea, cambiar las vidas. Si los colosenses creyeron en Jesús y están arraigados a Él, van a experimentar un cambio de vida. Van a experimentar un cambio de vida. ¿Cuándo sucederá eso? ¿Cuándo ellos recuerden que son cristianos? O sea, cuando amanezcan y digan, hoy me levanté en modo cristiano. Los cambios se experimentan siempre en el Señor, ¿o no? Porque no somos cristianos que cumplen un horario, o no deberíamos de ser así. Soy cristiano 1 hora al día, 4 horas 2 veces a la semana, 4 horas 1 vez a la semana. ¿Cómo somos cristianos?
¿Cómo queremos percibir el cambio en nuestras vidas si hemos segmentado nuestras vidas? Y en algunas está Jesús, pero en otras no está Jesús. ¿Es eso lo que dice el Evangelio? Obviamente, el mensaje que Epafras les enseñó no fue ese. No solamente en algunos espacios podemos ser cristianos, pero en otros ámbitos sí somos cristianos. O en algún tiempo sí somos cristianos, pero en otro tiempo somos mundanos. ¿Cómo es eso? El llamado para nosotros y nosotras también es el mismo. Que nuestra identidad cristiana deberá ser asumida por nosotros en cualquier lugar donde estemos, con quien sea que estemos y a la hora que sea. Y no ser un miembro de la secreta, como el hermano Jorge. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo seguir a Jesús fielmente? ¿Qué viene después de asumir un compromiso con Jesús? ¿Cómo sé que estamos arraigados o cimentados a Jesús? Pablo continúa en su carta y dice, y confirmados en la fe, así como fuisteis enseñados. Otras versiones dicen, apoyados en la fe, que les enseñaron. Yo interpreto que la fe es fundamental para convertirse en un verdadero creyente en Dios. La fe es indispensable para eso. El único que da la fe es Dios mismo. Si nosotros decimos que no tenemos fe, hay que pedírsela a Él. Epafras, Pablo, no les puede ayudar a nadie. No puede. Es Dios la fuente. Es Dios quien nos da fe. Si tenemos necesidad de fe, pidámosela a Dios. No hay nadie más que pueda ayudarnos con eso. Seguramente Epafras había compartido algunos testimonios, algunas enseñanzas sobre la fe, pero no es el dador de la fe, ese es Dios. Por ello Pablo les escribe que la fe es el apoyo para seguir fielmente a Jesucristo. En la versión bíblica de nuestro pueblo dice el versículo 8, tengan cuidado, no se dejen arrastrar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos. Ellos se apoyan en tradiciones humanas y en los poderes que dominan este mundo y no en Cristo. La comunidad cristiana en Colosas estaba siendo influenciada fuertemente por enseñanzas extrañas al Evangelio, a lo que podríamos decir ahora Evangelio, con enseñanzas extrañas, escapistas de la realidad de Colosas. Aunque los biblistas no están de todo de acuerdo en qué tipo de enseñanzas eran, algunos dicen que eran posiblemente enseñanzas gnósticas, pero de manera primitiva, o sea, incipiente. Pero también podrían ser algún tipo de idolatría, herejías, mezcladas con misticismo también. Entonces presentan, otros asumen de que pueden, porque dicen que el texto da a entender que hay un trasfondo de una enseñanza todavía sumamente fuerte judía ahí. En eso no están de acuerdo los biblistas, pero que hay enseñanzas extrañas al Evangelio, sí. Enseñanzas que distorsionan la realidad de Jesús, sí. Que hay gente que ha llegado ahí, y eso lo podemos ver en diferentes comunidades cristianas, que han llegado para distorsionar eso, pero no lo hacen de manera tajante, sino que lo hacen de manera sutil también.
Los hermanos y hermanas en Colosas están siendo persuadidos por esas creencias que les apartan, distorsionan lo que realmente ha hecho Jesucristo. Actualmente, la iglesia cristiana se ve influenciada por falsas doctrinas, falsas teologías también. En vez de focalizarse en Jesucristo, se focalizan en otros elementos que nada tienen que ver con los evangelios. Y a veces siguen más de esas cosas que a Jesús de Nazaret, a nuestro Señor y Salvador. Finalmente, hermanos y hermanas, el escritor de la epístola en el versículo 11 y 12 les hace una actualización de la circuncisión como un símbolo de pertenecer al pueblo de Dios. Ya no es una decisión de papá de circuncidar a su hijo para que pertenezca al pueblo de Dios después de ciertos rituales. Ya no es necesario eso. La religión judía se practicaba y exigía la circuncisión como un acto de pertenecer también al pueblo. Sabemos que deja de ser una cuestión étnica, ¿verdad?, para convertirse a través de Jesús en una decisión opcional. Decisión que los padres tomaban por sus hijos. Con Jesús, esto ya no es ni exigencia ni requisito, la circuncisión, ¿verdad?, del prepucio y todo eso. Ya no es necesario eso, porque solamente en Jesús hay salvación. Y solamente en Él, a través de Él, podemos ingresar a formar parte del pueblo de Dios. El asumir a Jesús, el aceptar a Jesús como Señor y Salvador, me hace formar parte del pueblo de Dios. Porque se espera y se exige que haya un cambio en nuestra vida después de haber hecho ese compromiso. El compromiso es dejar atrás el pecado. Por ello, el bautismo, así como lo menciona Pablo en la carta, simboliza de la muerte a una antigua vida de pecado, de sin Dios, a una resurrección, a una nueva vida con Dios, con Jesús como mi Señor y mi Salvador. Por ello, el bautismo es una gran decisión, pero es una bonita decisión. No es una decisión por herencia, no es una decisión impuesta, es una decisión opcional. Así como asumir el compromiso con Jesús, también es opcional bautizarse, porque yo decido decirle a los testigos y testigas de la congregación donde me reúno que he dejado atrás mi vida anterior y quiero entrar a una nueva vida con Jesús y para Jesús. Por ello, repito, el bautismo es una gran decisión que nos posibilita celebrar, pero también seguir a Jesucristo vivo y resucitado en nuestras vidas. Todos los días de nuestra vida, en cualquier lugar donde nos encontremos y con cualquier persona con la que estemos. Si nos avergonzamos de Jesús, si nos avergonzamos de ir a la iglesia, si nos avergonzamos de ser cristianos, ¿será acaso que somos de la secreta? Si nos avergonzamos de Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ¿en qué Dios creemos? Amén.